¿Puede una sola mujer cambiar el destino de toda una civilización? En la historia de México hay un nombre que sigue dividiendo opiniones hasta hoy: Malinche. ¿Fue una víctima atrapada entre dos mundos o la mayor traidora que su pueblo jamás conoció? Vendida como esclava, convertida en la intérprete y consejera de Hernán Cortés, Malinche fue la clave de la conquista de los mexicas. Sin ella, los españoles jamás habrían llegado tan lejos. Pero, ¿realmente traicionó a su gente o simplemente hizo lo que debía para sobrevivir? Hoy desentrañaremos la verdad detrás de su historia, explorando el impacto de sus decisiones y el legado que dejó en México. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Crees que Malinche fue una traidora o una sobreviviente? Ahora sí, viajemos al pasado y descubramos la verdad. El sol se alzaba sobre los templos de Tenochtitlán, reflejando su luz dorada en los canales y plazas abarrotadas. En ese mundo vibrante, donde los sacerdotes ofrecían plegarias a los dioses y los guerreros preparaban sus armas, nació una niña que jamás imaginó el destino que la aguardaba. Su nombre original se ha perdido en el tiempo, pero la historia la recordaría como Malinche. Desde su infancia mostró inteligencia y perspicacia, aprendiendo rápidamente las lenguas de su pueblo y absorbiendo las historias de los ancestros. Pero la grandeza de su linaje no la salvaría del infortunio. Tras la muerte de su padre, su madre se volvió a casar y tuvo un hijo varón. En la lucha por la herencia, Malinche se convirtió en un obstáculo. La solución fue cruel y definitiva. Fue entregada como esclava a mercaderes mayas y dada por muerta. Así comenzó su travesía. De ser una niña noble, pasó a ser propiedad de otros. En las tierras mayas aprendió su lengua y sobrevivió en un mundo donde su voz no tenía poder. Durante años, su vida transcurrió en la sombra, sin imaginar que el destino le tenía reservada una segunda oportunidad. Una que la pondría en el centro de la tormenta que estaba por arrasar el continente. Las aguas del Golfo de México brillaban bajo el sol abrasador cuando en 1519 un grupo de naves españolas emergió en el horizonte. Eran los hombres de Hernán Cortés, recién llegados a la tierra que llamaban la Nueva España. Al tocar la costa, fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y temor por los pueblos locales, quienes les ofrecieron obsequios exóticos, frutas de colores vibrantes, joyas relucientes y entre ellos un presente mucho más oscuro: 20 mujeres esclavas. Entre ellas estaba Malinche. Para los españoles, su presencia parecía insignificante, una simple prisionera sin poder. Pero Cortés pronto descubriría que esta mujer no solo hablaba náhuatl, la lengua de los mexicas, sino también maya, el idioma de muchos pueblos aliados y enemigos. Este hallazgo cambiaría el curso de la conquista. En un mundo donde la información significaba poder, Malinche se convirtió en el arma secreta de los españoles. Con su capacidad de traducir y comprender las intrigas políticas de la región, ayudó a Cortés a negociar alianzas y desentrañar los secretos de los mexicas. Pronto, su papel dejó de ser el de una simple traductora. Ahora era consejera, estratega y testigo de la maquinaria de la guerra en movimiento. Mientras los españoles avanzaban hacia el corazón del imperio, Malinche comenzó a comprender la magnitud de su rol. ¿Era una prisionera usando sus habilidades para sobrevivir o estaba forjando activamente un nuevo destino para sí misma? En aquel momento, tal vez ni ella misma conocía la respuesta. La expedición de Cortés avanzaba con paso firme, pero la clave de su éxito no era solo la pólvora o el acero, era la información, y esa información venía de Malinche. Con cada palabra traducida, con cada negociación llevada a cabo,
La joven esclava convertida en consejera guiaba a los españoles a través del complejo laberinto político de Mesoamérica. Fue ella quien ayudó a Cortés a forjar alianzas con pueblos sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas, quienes ansiaban venganza contra sus opresores. También fue Malinche quien descifró las advertencias, las mentiras y las amenazas veladas en las palabras de Moctezuma, el emperador mexica, que con creciente inquietud veía cómo los extranjeros se acercaban a su imponente capital, Tenochtitlán. Pero el papel de Malinche iba más allá de la traducción. En las sombras de las negociaciones se convirtió en la voz que susurraba en el oído de Cortés, anticipando movimientos, previniendo traiciones y allanando el camino hacia la conquista. ¿Lo hacía por lealtad a los españoles? ¿Por venganza contra el pueblo que la había vendido? ¿O simplemente porque entendía que el mundo estaba cambiando y debía elegir el bando ganador para sobrevivir? En 1521, tras meses de guerra brutal, Tenochtitlán cayó. La gran ciudad, que una vez fue el corazón del mundo mexica, yacía en ruinas. En los templos destruidos y las calles cubiertas de cadáveres, Malinche caminaba en silencio, observando el colapso de un imperio y el nacimiento de otro. Con la caída de Tenochtitlán, el destino de Malinche quedó sellado. Para los españoles era una pieza clave en la consolidación de su dominio. Para los mexicas, su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Pero, ¿realmente fue una traidora? ¿O simplemente hizo lo necesario para sobrevivir? Su relación con Hernán Cortés iba más allá de la política y la guerra. Pronto, Malinche se convirtió en su amante y dio a luz a un hijo, Martín Cortés, uno de los primeros mestizos de la historia del México colonial. Pero su posición no le garantizaba seguridad. Para los españoles, seguía siendo indígena. Para los pueblos de su tierra natal, era la mujer que había facilitado la destrucción de un imperio. Los susurros de traición la siguieron donde quiera que fuera. Los mexicas sobrevivientes la veían como una mujer que había entregado a su pueblo a los invasores. Los cronistas españoles, en cambio, la retrataron como una figura indispensable para la conquista. Pero Malinche no tenía control sobre su propia historia. Como muchas mujeres en tiempos de guerra, su destino estaba en manos de otros. Cuando Cortés ya no la necesitó, la casó con uno de sus capitanes, Juan Jaramillo. Así, Malinche fue apartada de la historia oficial, relegada a la sombra del nuevo México que ayudó a forjar. Pero su legado, lejos de desvanecerse, apenas comenzaba a escribirse. Los años pasaron y Malinche desapareció de los registros oficiales. Su muerte, como gran parte de su vida, está envuelta en misterio. Algunos creen que falleció poco después de dar a luz a su segundo hijo. Otros aseguran que vivió en relativa tranquilidad junto a su esposo español. Lo único cierto es que su historia jamás fue olvidada. En los siglos que siguieron, su figura se transformó en leyenda. En México, el término malinchista se convirtió en un insulto usado para describir a aquellos que prefieren lo extranjero antes que lo propio. Para muchos, Malinche fue la encarnación de la traición. Pero, ¿fue realmente una traidora? ¿O solo una mujer atrapada entre dos mundos, haciendo lo necesario para sobrevivir? Algunos historiadores la ven como la madre del México moderno, la primera en unir la sangre indígena con la europea. Otros la interpretan como una víctima de su tiempo, utilizada por los hombres que la rodearon. Lo cierto es que sin ella, la historia de América habría sido diferente. Malinche sigue viva en cada calle, en cada relato, en cada debate sobre identidad y pertenencia. Fue esclava y consejera, intérprete y estratega, madre y símbolo de un país dividido. Su historia no tiene respuestas simples, solo preguntas que nos obligan a reflexionar. Y así, con su nombre resonando a través de los siglos, Malinche nos recuerda que la historia no es solo de vencedores y vencidos,
sino también de aquellos atrapados en medio de la tormenta. La historia de Malinche es un espejo de la complejidad humana. ¿Fue una traidora o una víctima de las circunstancias? ¿Una estratega astuta o simplemente una mujer intentando sobrevivir en un mundo que no le dio opciones? Su legado sigue dividiendo opiniones, pero lo que es innegable es que jugó un papel clave en la historia de México. Fue testigo del fin de un imperio y del nacimiento de otro. Su voz, su conocimiento y sus decisiones moldearon el destino de una nación. Hoy, siglos después, su nombre sigue generando debates. Pero quizás la verdadera pregunta no sea si Malinche traicionó a su pueblo, sino por qué la historia se ha empeñado en juzgarla solo a ella, cuando fueron los conquistadores quienes impusieron su dominio. Sea como sea, su historia nos recuerda que el pasado nunca es blanco o negro y que a veces la única forma de sobrevivir es adaptarse a los tiempos que cambian. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.